ofrezco mi producto, yo te ofrezco empleo, pero yo también te ofrezco la oportunidad para que tú seas parte de mi éxito. A todas estas les advierto algo, no todas las franquicias han llegado a este grado de conciencia, y hay franquicias que ejecutan su práctica hasta de muy mala manera. Hay que lo hacen regularmente y hay que lo hacen muy bien. Lo importante es que después de esta charla ustedes de alguna forma salgan un poco más críticos, porque educando la demanda y teniendo una sociedad educada, entonces vamos a obligar a profesionalizar la oferta, porque quien sabe no se deja engañar, para que el día de mañana no compremos franquicias chatarra, porque las hay. Es decir, no me crean un portador de mensajes de ingenuidad. No, señor. Lo importante es ser más calificado en dónde nos estamos metiendo y un poco explicar qué está pasando con la franquicia venezolana. ¿Vale? Entonces, cuando la empresa, de alguna forma, comienza a tener como motivo y como objeto ayudar a otros, eso se convierte en un verbo absolutamente irrefutable, inclusive con contenidos filantrópicos y hasta sociales irrefutables. ¿Cómo le quitas tú a un churromanía, por poder empezar? Yo sé que estamos en radio, pero vamos a hablar de marca, ¿verdad? Lo que no puedes decir grosería o alguna, ninguna. ¡Ah! ¡Cónchale! Está bien. ¿Cómo le quitas lo bailado a estas empresas? Que de alguna forma te dicen, ven a comer el churro, pero también, como parte de mi objeto, es llamar a ciudadanos para tratarlos de convertir en emprendedores exitosos, reduciendo su capacidad de fracaso o aumentando su capacidad de éxito. Ni la radicalidad más presente. Ahí se lo dejo porque estoy en radio. ¿Me explico? Eso es un poco entonces lo que está pasando con la franquicia. Las franquicias aportan al mundo una forma entendida y organizada de hacer negocio en equipo. En equipo. Y cuando tú juegas en equipo, es mucho más difícil derrotarlo. Porque cuando tú tienes un problema, ya no es un problema de uno. Si no hay tomate y tú tienes un restaurante tuyo, el problema es tuyo. Pero si Subway no tiene tomate, créeme que 200 franquiciados van a pensar qué primo tienen sembrando tomate, si es que lo tienen en Cubiro, para poder llamarlo y ofrecerle tomate a todos, porque además no hay soluciones individuales sino colectivas, que por cierto hay que reivindicar la palabra. Una palabra muy bonita. ¿Me explico? Entonces, de eso un poco se trató el asunto. La franquicia, el gran aporte que someten a la humanidad es que le cambian un poco el sentido energético de cómo el ser humano estaba entendiendo los negocios, de la individualidad, adelante, a compartir el conocimiento y a tomarnos de la mano, divulgando lo que sé, pero tampoco tan altruista como para no cobrar por eso. Es un negocio, es el negocio del tráfico ordenado del conocimiento. Eso es lo que pasa. ¿Qué está pasando un poco en Venezuela y cómo nos estamos franquiciando? Tema interesante a descifrar. Adelante. Ustedes sabían que el 80%, 85%, estas son cifras avaladas por la UNESCO, brazo socioeconómico de la ONU, que el 85% de la humanidad sueña con tener su negocio propio. Es natural, ni siquiera es impuesto. Pareciera que nacemos con esa intención, con el sentimiento de propiedad, con el sentimiento de esfuerzo, con el sentimiento de sueños, de esperanza, de desarrollo, de bienestar. Es natural. 85% de la humanidad sueña con tener su negocio propio. 14% se atreve y 6% lo logra. Eso quiere decir, para decirte de otra manera, que si tú creas un negocio propio, tienes el 94% de probabilidad de que fracase. Es duro, pero son estadísticas que además se repiten año a año por la última década.
Solo el 6% lo logra. Por cierto, para hacer un entendimiento, ¿qué significa lograrlo según el estamento de emprendimiento universal? Es aquel negocio que sea creado por iniciativa propia, de la nada, yo el creador, y ese negocio llegue a 5 años de vida. Eso es considerado negocio exitoso. Lo que se quede en el camino está en el 94% del fracaso o del intento no logrado. Porque se considera que los 5 primeros años son los años más álgidos y delicados de una empresa. Aquel que llega a 5 años es difícil que ya te tumben de la operatividad, salvo obviamente el caso excepcional que los hay, sin duda. Pero por otro lado tienes que en los últimos 10 años, de cada 100 unidades franquiciadas que se abren en el mundo, 80 de ellas llegan a 5 años. ¿Por qué? Bueno, es lógico, no tengo que ser tampoco tan creativo para evidenciar que cuando tú montas una unidad franquiciada recibes ayuda. Es como cuando tu primo se montaba en la bata de mamón, él descubre el camino y luego te va guiando. Mira, mano, ves la rama, móntate allí, ves la piedrita que sale, ahí el clavo, porque él te va guiando. Un poco lo que está pasando también con el franquiciante y los franquiciados. Por eso los franquiciados tienen mayor probabilidad de éxito. No garantía, no sé, y en este país mayor probabilidad, pero mundialmente tienes el 80% de probabilidad, ¿cierto? Pero pareciera que estos son dos piezas del rompecabezas. Señores, están ejecutando todos los programas del mundo, avalados por todos los multilaterales, Banco Mundial, Banco Interamericano, Corporación Andina de Fomento, para incentivar el emprendimiento primario, ¿cierto? La palabra emprendedor está de moda, la actividad de emprendimiento está de moda, y eso es muy importante, porque si no hubiesen emprendedores primarios, aquellos que montan el negocio de cero, no hubiesen franquiciantes a futuro, ¿cierto? ¿Correcto? Lo que pasa es que acuérdate de la cifra del 94% de probabilidad de fracaso. Entonces, cuidado con intentar convertir al ciudadano en emprendedor, porque no todo el mundo lo es. Cuidado a dónde están parando esos reales y esos esfuerzos, porque esa cifra no baja de los últimos 10 años. ¿Ven? Lo que pasa es que se nos está olvidando, o apenas estamos descubriendo, que existe este mundo de emprendimiento secundario, que es el no inventarte la pólvora, sino comprarle bolsita en el kiosco. ¿Me explico? No inventarte el negocio, sino plegarte a aquel que ya lo ha inventado y tienes un 80% de probabilidad. Eso es lo que estamos conversando, no solamente en la Cámara Venezolana de Franquicias, sino en la Federación Iberoamericana de Franquicias. Eso es lo que hay que comenzar a hacer. Ayudarnos a nosotros mismos. Porque tú sabes qué es lo que pasa. Esa es la única forma de que el sector empresarial pueda dar respuesta a este estigma de maldad o de culpabilidad que estamos teniendo, porque el sector empresarial no está dando respuesta a esa situación. A veces el silencio es bueno, pero a veces callar es otorgar. Y no es tan bueno que el sector empresarial esté tan callado cuando tienes a unos indignados en Europa gritando y criticando el por qué el 90% de la riqueza la maneja el 10% del mundo. Cuidado, porque eso es lo que llaman la rebelión de las masas pensantes. Si a principios del siglo XIX, XX, tuvimos la rebelión de las masas obreras, cuidado con la rebelión de las masas pensantes, porque los indignados son todos universitarios, los que están gritando saben cómo reclamar, lo que no saben es qué pedir, pero leen los labios, lo que están pidiendo es inclusión. Inclusión. Así que los empresarios tenemos que crear fórmulas para comenzar a incluir al de al lado. Para que el franquiciado nunca sangre y siempre sea rentable para él. Los derechos de entrada. ¿Cómo se calcula el derecho de entrada? ¿Existe un derecho de entrada? ¿Cobro regalía o no cobro regalía? Dentro de los formatos de la franquicia existen dos formatos: el formato de franquicia distributiva y el formato de franquicia, el formato de negocio que le llaman. Esa es la que no distribuye absolutamente nada. Las franquicias distributivas son claritas. Ellas distribuyen el insumo esencial y primordial de la cadena. Ejemplo, las pinturerías. Sherwin-Williams, Corimon y todas estas cromas y todos estos grupos fabricantes de pintura desarrollaron un canal retail de franquicias
Y tiendas montanas, tiendas del pintor, pinta casas, son todas una verticalización del negocio. Ellos venden lo que Casa Matriz les vende. Entonces la ganancia de Casa Matriz está en el producto, no en una regalía comercial. Hay quienes no distribuyen absolutamente nada. Y les voy a dar un dato. McDonald's. McDonald's distribuye solamente 2 productos en su franquiciado. 2. Los demás son a través de proveedores estratégicos. Yo te direcciono a quien tú le compras. Y la famosa fórmula de la salsa del Big Mac, esa tampoco la vende McDonald's. Esa se la hace un proveedor a McDonald's. Y McDonald's, esas son las 2 cosas que distribuye, para que no se vayan con la duda, son las servilletas y los juguetes. Se los distribuye Casa Matriz directamente a su franquiciado. Eso es importantísimo, el poder definir en el modelo de negocio cuándo y cómo van a ser las participaciones y las interacciones económicas. Pero que sienta que yo estoy ahí. Y ese estar ahí implica el brindarle la asesoría y el apoyo continuo por el derecho de uso de la marca. Eso es válido. Lo que pasa es que para darles una herramienta, el mundo inmobiliario tiene como factor de rendimiento universal el que el inmueble te debe generar el 1% de renta del costo del inmueble. Con ese 1% estás en fórmula universal, estás en mercado. Lo que te genere más, préstale atención. Lo que te genere menos, va perdiendo interés. Saca la cuenta para que veas lo que tienes que invertir para comprar inmuebles cuyo 1% te genere el sustento mensual. Son inversiones de muy alto valor para poder generar esa renta pasiva. Y ten mucho cuidado, porque una cosa es la formulita que te muestran los corredores, diciendo, no vale, pero este inmueble te cuesta $100.000 y lo alquilas en 1.000. Lo alquilas en 1.000. Pero tú no me dijiste que tenías que pagar al contador, que tenías que pagar el condominio, que tenías que pagar al abogado, que tenías que pagar impuestos, y ese bien se convirtió en 400 o en 300. Eso quiere decir que no te estás generando el 1, sino el 0.4. Segundo, adelante. No, yo voy a montar mi nuevo negocio, definitivamente me voy a Miami para meterle chichas a los gringos. Cuidado, cuidado. Repito, es difícil montar un negocio de cero aquí. Estás en el factor de 94% de probabilidad de fracaso. Agrégale a eso que lo vas a hacer en un mercado en donde no conoces nada ni a nadie. Pero te voy a explicar algo. El know-how, ¿sabes lo que es el know-how? El conocimiento, el saber hacer, es un poco lo que vende la franquicia. Pero cuando tú cruzas la frontera, pierdes lo más sagrado del ser humano, que no es el know-how. El know-how está en internet o la franquicia te lo venden. Lo más sagrado del ser humano es el know-who, el ser alguien en una sociedad. Y cuando tú cruzas la frontera, lo perdiste. Entonces resulta que montar un negocio de cero en un país en donde ni siquiera sabes qué le vas a decir al fiscal cuando te pagó. Por aquí sí sabes qué decir. Y aquí te vas a defender. Pero ni en Dominicana, que nos parecemos mucho, sabes cómo abordar la situación cuando un fiscal te paga. ¿Cómo es el primero, ¿le doy o no le doy? ¿Cómo se lo digo? Y si le doy, ¿cuánto le doy? Ese pequeño detalle, que aquí tú sabes exactamente cómo solventarlo para llegar a un problema. Imagínate montar un negocio. Cuidado con irse afuera y montar negocios de cero. Adelante. Pero resulta que también está yo voy y compro un negocio que ya está funcionando. Eso es muy común, es muy válido. Yo lo puedo recomendar, inclusive te lo mosca con los negocios en venta, se llaman fondos de comercio. No, me voy a Miami a comprar un negocio que me dice que es extraordinario, que es una bomba de gasolina. Sí es extraordinario. ¿Por qué está visualmente? Es la primera pregunta que tú te vas a hacer. Porque lo extraordinario va a costar plata. Porque lo extraordinario, muy barato, no existe. A favorecerlo radicalmente, no existe. A menos que sea un bolsa que lo esté vendiendo. Y esta bolsa, que es humanitario, decirme, no lo venda. Es decir, ¿me expliqué? Perdón por el... No. Entonces, ahí sí vale la pena que averigües que estás comprando, audites, porque como es un negocio funcionando, puedes auditar y
puede que les recomiende que pagues un precio alto inclusive, pero por algo que ya está funcionando y te puede dar el sustento. Puedes pagar una prima aunque el retorno de inversión sea más largo. Sí, eso sí te lo puedo aceptar. Te lo averiguo lo mismo. Adelante. Y por último, está el mundo de la franquicia, que es un poco lo que más estamos recomendando, ¿no? En donde necesite poco de quién eres tú y venda ella por sí sola y se hace un continente de un contenido funcional y que el franquiciante te pueda asistir y ayudar. Eso es donde estamos viendo mayores índices de éxito. ¿Bien? Considero. Muy duro, pero ahí empezando. Adelante. Y para eso tenemos aliados que hemos fabricado para que si alguien quiere migrar, bueno, se han recibido por consultores calificados en cada uno de los territorios. Adelante. Estados Unidos, México, tenemos alianzas, España. Adelante. Colombia, Perú, Chile, Argentina, Caribe, prácticamente Centroamérica, Costa Rica, Dominicana, Panamá. Y bueno, como para culminar, a mí me dio mucha risa cuando un día hablé con un amigo y colega que le digo que pregunto qué estaba haciendo y me dice: estoy viendo algo muy parecido al noticiero en Venezuela. Yo, ¿qué estabas viendo? ¿Qué estás viendo? Discovery Channel. No entiendo por qué. Chicos, porque allá en el Serengeti se levanta la gacela todos los días a correr, para que el tigre no la alcance y se la coma. Pero el tigre se levanta todos los días tempranito a correr, para alcanzar la gacela y poder comer. También si me parece tanto a Venezuela, que hay que correr, que joder, para que no te coma, cuando puedas comer. Un símil parecido. Adelante. Lo que pasa es que estamos sintiendo que así te encaramos. Pareciera que el tigre te alcanza. Y listo, terminando. Aunque me tilden de cursi, me gusta leer estas notas porque son muy reales. Todo es un tema de riesgo. Esto es riesgoso. Todo el que tú quieras. ¿Quieres estar aquí? No. ¿Estás? Sí. Eso es como si le preguntara a un soldado en las trincheras de la Primera Guerra Mundial: ¿tú quieres estar aquí? No, man. ¿Y qué va a hacer? Callar. Escuchar. Batallar. Cámbiate el switch. Cámbiate, pero con ese soldado no puede lamentarse por qué no están los bloques. No puede lamentarse por qué no están usando con sus hijas. No, está allí. Así que si te cambias el switch, vas a activar todos tus elementos de supervivencia para que él pueda hacer frente en estar en la trinchera. Ya después de la batalla ya veremos, pero estás. Activa todos tus elementos de supervivencia, que por cierto, no es en quejarse, porque imagínate un soldado inglés en las trincheras quejándose, que no le hace bien ni a él ni al resto. Ni al resto, eso es que se acabó. No te digo que vas a cambiar la realidad, es afrontar la realidad. ¿Hay riesgo? Sí, pero déjame leerte para que veas cómo el riesgo mueve al mundo. Luego, porque reír es correr el riesgo de parecer tonto, porque llorar es arriesgarse a parecer sentimental, acercarse a otros es arriesgarse a comprometerse, mostrar emoción es arriesgarse a que te conozcan, someter a la gente a tus ideas y sueños es ponerlos en riesgo, amar es correr el riesgo de no ser correspondido, vivir es arriesgarse a morir, en toda esperanza hay el riesgo de ser y en todo el intento el riesgo de fracasar.